Bueno, esta sección nos encanta porque aquí creemos que la educación hace la diferencia. Así Bueno, es. les hemos contado que estábamos en el Congreso Encinas, ¿no? Y en la derrama magisterial organizó el Congreso Encinas, y en el Congreso Encinas la semana pasada tuvimos a Camila Conca y ahora tenemos a otras dos participantes del Congreso Encinas, además chiquitas. Una de ellas de 12 años. Por favor, Brigitte Silva Sánchez y Guadalupe Rafael Quispe. Hola. Hola, chicas, bienvenidas. Buenas noches. Noches. Se te pasó la hora. Tú eres Brigitte. Sí. Brigitte, cuéntanos, acércate al micrófono, por favor. Tú estás en sexto de primaria. Sí. Y estuviste en el Congreso Encinas. Sí. ¿Y qué fue lo que tú contaste sobre tu vida y sobre esta organización de la que ustedes hacen parte? Cuéntanos cómo es la organización Mantoc. Jálalo el micrófono un poquito. Ahí puedes, eso. Bueno, prácticamente hemos hablado de cómo nosotros nos formamos en Mantoc, cuáles fueron nuestros trabajos, cómo nos organizamos nosotros frente a la educación que estamos pasando, lo que es para nosotros la educación, pero como también trabajamos con dignidad. Entonces, para nosotros el trabajar, por así decirlo, no es un tipo de explotación, sino es algo que hacemos nosotros con mucho esfuerzo y que a nosotros nos gusta, nos encanta demasiado trabajar. Porque, claro, un tema que es muy polémico, ¿no, Daniel? Que es los niños, los adolescentes que tienen que trabajar. Y claro, lo decimos que es polémico porque hay un compromiso del Perú contra el trabajo infantil, y lo ideal es que los niños no tengan que trabajar, que tengan todo el tiempo dedicado a estudiar, a vivir, a desarrollar su infancia y su adolescencia, a crecer. Pero tenemos una realidad, es una realidad que es brutal. Entonces, esta organización Mantoc lo que hace es que plantea, bueno, que con ciertas reglas los niños que hay que proteger a los niños, pero que pueden ayudar, colaborar en la familia, ¿no? Es un tema bien complicado. Cuéntanos, Guadalupe, cómo ves, cómo vives tú este tema del trabajo, tú tienes 16 años, ¿en qué grado estás? Acerca el micrófono. Estoy en quinto de secundaria. Ajá. ¿Y tú estudias y también trabajas? Sí, yo estudio en Labarte. Yo trabajo como comerciante en La Cachina con mi mamá. Bueno, la experiencia, o sea, de chica, prácticamente la gente siempre te va a mirar tipo, es una niña. Prácticamente a mi mamá le miraban como una abusadora, pensaba que me hacía trabajar, pero yo le quería ayudar, ¿no? Porque también necesitábamos en la casa, también estábamos pasando problemas difíciles. Entonces fue por decisión propia, ¿no? Y bueno, yo también creo que yo aprendí muchas cosas, ¿no? Porque yo sé que siempre la regla es que todos tenemos los niños vivir nuestra infancia, pero ¿qué pasa cuando cumples los 18 años? O sea, ya no sabes cómo es la vida porque ahora estás solo o sola y entonces no sabes cómo pasarla, ¿no? Bueno, yo a mi niñez pude aprender, ¿no? Cómo es la vida, cómo es difícil cuando no tienes dinero, cuando tienes que trabajar. Pero eso no implicó que yo deje de estudiar, yo seguí estudiando. Yo estudiaba en las tardes y en las mañanas ayudaba a mi mamá. Y luego conocí Mantoc y ahí entendí mucho. Cuéntanos, ¿qué tal te va en el colegio? O sea, porque una de las preocupaciones de organizaciones como UNICEF, ¿no? Como Save the Children, sí. Es que hay un descuido, por el trabajo hay un descuido en el estudio, ¿no? Entonces, cuéntenos ambas, Guadalupe primero, ¿cómo te va a ti personalmente en los estudios? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, en mi experiencia yo voy bien porque yo tengo mi horario. Yo pongo mi horario de que, bueno, a tal hora voy a trabajar, o si no, sé que estudio de lunes a viernes, entonces, bueno, hago mis cosas y sábado y domingo voy a ayudarle a mi mamá.
Ujú. Voy a la cachina. Sábado y domingo. Sí, No todos los días. no todos los días, Ok. porque sé que también estoy en quinto y sé que me va a dificultar un poco. Entonces me pongo un horario de que sábado y domingo al menos le voy a ayudar a mi mamá. Sí. ¿Y tú, Ay. Brigitte? Sí, tú. Bueno, yo mayormente trabajo en verano, por así decirlo, vendiendo marcianos. Y actualmente me estoy dedicando a los estudios, pero a veces ayudo a mi tía en la venta de comida, que es en la mañana. Y en la tarde yo comienzo con mis estudios. Ujú. Tarde con tus ¿Y, estudios. ¿Y cómo es estar pues, expuesta a la gente? ¿Has tenido problemas? Tú eres muy chiquita, pero te ves firme, fuerte. ¿Has tenido problemas en la calle vendiendo los marcianos? ¿Quién te cuida en ese proceso? La verdad, no voy sola yo a vender, sino siempre vamos con un adulto que nos acompaña a nosotros. Ok. A veces en la venta de comida también en mi caso yo he tenido varias preguntas, no le he dicho a mi tía de que por qué yo trabajo, de que porque soy una niña y todo eso. Entonces, pero yo le supe responder que yo trabajo mayormente en esa venta de comida porque a mí me gusta ayudarle a mi tía, ¿no? Y porque también sé que trabajar es una forma de yo aprender a cómo va a ser la vida más después. Ujú. Sí. Bueno, pero ustedes también en este congreso hablaron de otras cosas. Las dos estaban estudiando cuando vino la pandemia. ¿Y cómo vivieron ese proceso? Porque la gente que ha estudiado los impactos de la pandemia plantea que probablemente el grupo humano más golpeado fue el de ellas. Adolescentes, niñas y niños que perdieron contacto con los otros compañeros, que no tenían conexión. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, tú tenías 7 años cuando empezó la pandemia, ¿no? Hace 5. Y tú tenías 10. Sí. O sea, viviste todo el inicio de tu adolescencia en pandemia. ¿Quién quiere hablarnos de eso? A ver, Guadalupe, dale. Bueno, cuando pasó la pandemia fue algo así en shock porque un día como hoy día estás estudiando con tus amigos y al día siguiente dicen que ya no vas a volver al colegio por una semana. Entonces, sí fue en shock. Bueno, nosotros, o sea, yo cuando era chica, tenía 10 años. Era chica, dice, y tiene 16. Era, mía. Era. Ahora ya no es. Un poco más chica. Sí. Bueno, cuando era más niña. Sí. Entonces, bueno, para mí era mejor, dije, una semana sin clases. Pero ya, entonces pasaron los semanas, más semanas, y luego pasaron meses. Entonces, como que era un poco dificultoso porque en ese tiempo yo no tenía mucho dinero para tener un celular. Y bueno, mi mamá no andaba como un celular así que andan hoy en día, andaba con un chiquito, ese, que le Y ahí decían chanchito. ahí El hacías tus chancho. clases. Chanchito. Pero virtuales. eso no tenía No, señal. entonces, nada, entonces teníamos que al menos mi hermano, perdón, me prestaba su celular para entrar a mis clases. Entonces ahí, ¿no? Luego pasé a sexto, ahí fue un poco más difícil. Entonces, bueno, nuestro movimiento comenzó a darnos celulares para los chicos. ¿Así? Sí, para que algunos que no tenían puedan entrar desde ahí, ¿no? Íbamos en las mañanas, los que eran turno de mañana y podían entrar ahí. Mira. Entonces yo también estuve ahí, entonces también entraba ahí a mis clases y bueno, la educación era, no entendíamos, porque no es lo mismo de que estar con tu profesora Claro. delante que te enseña en la pizarra o luego después de una clase preguntarle, ¿sí? Claro. Y bueno, para mí fue un poco difícil. ¿Brigitte? Claro. ¿Y tú? Bueno, ¿Te acuerdas bien cómo fue la pandemia? La verdad, cuando era más chiquita todavía, estaba en inicial prácticamente. No estaba acá en Lima, sino estaba en la parte sierra viviendo con mis abuelos. Estaba trabajando, bueno, no trabajando por así decirlo, pero ayudándole en venta de comida también en un mercado. Entonces ya tenía un poco más de experiencia al trabajar acá. Y también estudiaba, aunque allá no se hacía mucho la pandemia, por así decirlo. Entonces estudiábamos de manera normal, pero cuando vine para acá fue un cambio totalmente radical.
en lo cual me dijeron que no podía asistir al colegio porque tenía el COVID-19. Entonces yo me venía enterando y no tenía la manera de comunicarme porque tampoco tenía los recursos, ¿no? Para yo poder obtener un teléfono, en los cuales así como dijo mi compañera Guadalupe, Mantoc nos brindaba unos, por así decirlo, laptops o teléfonos a nosotros para nosotros poder ingresar a las clases virtuales, como así se daban antes. Entonces, podíamos ingresar, pero hay algunos chicos que, por así decirlo, no entendían las clases de manera virtual. No se entendían. No es lo mismo que una profesora te enseñe presencialmente, que esté a tu al frente y te enseñe. Claro, claro. Qué duro, Sí. qué duro. Bueno, señores y señoras, esta es la realidad, es el Perú. Nosotros entendemos que a veces hablamos de política, a veces hablamos de cosas que no nos aterrizan, ¿no? Pero también hacemos el esfuerzo de hablar del día a día, de hablar de lo que vive la gente en la calle, de lo que viven los estudiantes, de lo que viven los maestros que no tienen conexión, que no tienen facilidades para dar sus clases, y por eso esta reflexión es tan importante. Qué lindo lo que nos dicen estas niñas y verlas cómo son de articuladas hablan sí, súper bien. Muy bien. Sí, muy bien. Y cómo valoran tanto los estudios como el trabajo para ayudar a sus familias. En el Perú existen aproximadamente 700.000 o un poco más niños trabajando, y la principal causa es precisamente la necesidad de la familia, de los padres, de tener ese apoyo. No es lo mejor, no es el mejor escenario, pero señores políticos, ahora que hay elecciones, planteen cosas, pues, planteen cosas serias. La reducción de la pobreza es fundamental, el acceso de los servicios del Estado a todas partes es clave para salir del atraso. Pero vamos a hablar de otra parte de la derrama magisterial, que ayer Daniel, estuve de fiesta. Ayer se entregó la medalla Encinas. Les habíamos hablado la semana pasada que la derrama magisterial iba a entregar la medalla Encinas, que reconoce a los maestros, a los investigadores, a la gente que ha aportado a la educación en el país. Y entonces yo les quiero contar, a ver, devolva. Estos son los tres, claro, son los tres premiados. A ver, congélame la imagen anterior, por favor. En la imagen anterior están los tres premiados, es la medalla José Antonio Encinas. Él es el doctor César Augusto Carranza, que dio un discurso lindo, es una persona que tiene 93 años, Daniel, y que es matemático, ha vivido para las matemáticas, y dice que su papá le regaló un libro cuando era chiquito, así como Brigitte, le regaló un libro de matemáticas y le dijo, a ver, distráete ahí, y que él encontró la felicidad porque descubrió que las matemáticas te dan respuestas. Tú haces una pregunta y de inmediato sale la respuesta. Y dice que las matemáticas son fundamentales para crear estructura mental. ¿Les gustan las matemáticas, chicas? ¿Sí? Sí. Digan que sí. Bueno, pues este es el profesor, el doctor César Augusto Carranza. Pongamos al siguiente. Bueno, ¿quién es? ¿Daniel? El doctor Federico Kauman. El doctor Federico Kauman, que es arqueólogo, historiador, que ha hecho unas investigaciones sensacionales sobre Cuélap, y contó que cuando él llegó la hora, como aquí con Guadalupe, que está terminando la secundaria, dijo, yo no sé qué quiero estudiar, pero le encantaba Cuélap y vivía cerca de Cuélap. Y entonces le dijo el papá, a ver, ¿qué quisiera saber del mundo? Y él dijo, yo quisiera conocer más sobre Cuélap. Y entonces conoció más sobre Cuélap y se volvió el gran investigador de la cultura chachapoyas, y tiene todos esos libros y es profesor. ¿Y sabes cuántos años tiene? Por favor, 98, Daniel. Wow. Y no sabes cómo subió las escaleras, con la vitalidad, cómo habló, la cabeza bien puesta de un hombre extraordinario que es el doctor Federico Kauman. Y vamos con la siguiente premiada. Es la doctora Scarlett
Rebeca Ofelán Godoy. Tremenda historiadora. Bueno, ¿qué te parece? Es que era un panel de lujo, ¿no? Mira, Entonces, Federico Kaufman, el Scarlett doctor Ofeland. Carranza y la doctora Ofelán. Wow. Bueno, entonces ella nos contaron que estuvo hace menos de un mes en el Vaticano, durante un mes, haciendo investigación sobre papeles en el Vaticano. Es una historiadora estupenda ¿Qué ir a sacarla? que contó, pues, que ella ha tenido una gran pasión por la historia y que ha tenido el privilegio de tener un esposo que la acompañó. Ella estuvo en universidades fuera del Perú, ha sido profesora fuera del Perú y ha hecho gran investigación sobre las rebeliones en el siglo XVIII. Entonces ella dice, yo llegué al doctorado, le dije a mi profesor, a mi coordinador de tesis, le dije, mire, yo he documentado tantas, ya no recuerdo el número, tantas rebeliones en el siglo XVIII, y él dijo, pero si ahí está su tesis, esa es su tesis, ¿no? Sí. Y tiene los libros publicados. Su libro sobre 100 años de rebeliones, y que son años de rebeliones en el siglo XVII, antes de Tupac Amaru, en el siglo XVIII, antes de Tupac Amaru. 18 y 19. Antes, exacto. Sí. O sea, solo conocemos a Tupac Amaru, pero hay cientos de levantamientos que no estudiamos y que la doctora tiene este libro sobre 100 años de rebeliones en el Perú que son muy importantes. Pues ahí está. Sí. Pero además la ceremonia fue linda, cantó Silvia Falcón. Silvia Falcón, que estuvo aquí. Silvia Falcón, que estuvo aquí, cantó el himno nacional en quechua, pero además hizo otro número musical, cantó 2 canciones más, El Cóndor, con esa voz que tiene espectacular. Así que fue una noche muy linda y una gran tarea la que hace la derrama magisterial, reconociendo a la gente que vale la pena, a la gente que ha hecho cosas importantes por el Perú y por la educación del Perú. Sí, a ver, cuando estas niñas, ya no estaremos vivas, pero cuando estas niñas tengan la edad de los investigadores que acaban de ser premiados, ¿en qué estarán? ¿Ya saben qué les gustaría estudiar? ¿Qué les gustaría hacer en la vida? Bueno, la verdad... Estás chiquita para eso todavía. ¿Pero hay algo que te gusta más que otra cosa? La medicina general. ¡Oh, por Dios! Qué valiente, buenísimo. Yo veo agujas y me da así como cosa, como el doctor Chapatín. ¿Y a ti, Guadalupe? La verdad, no sé. Estoy en varias carreras, pero aún no me decido en una. Pero espero encontrarla. Claro que sí, están todavía muy jóvenes, hay que apoyar a los niños del Perú, a los estudiantes. Muchas gracias por darnos este testimonio, por haber participado en el Congreso Encinas. La lectura. ¿Les gusta leer? A mí sí. Sí. Bueno, eso es fundamental porque leer amuebla el cerebro. Gracias. Bueno, gracias. Esto fue Hacer la Diferencia.